Servicio Educación Televisión, SET, presenta un reporte especial por los 176 años de cantonización de Vinces, desde 1845 al año 2021. Para el efecto, vamos a compartirles un resumen de la entrevista con el señor ingeniero Javier Yela Villamar, conocedor de la temática histórica de Vinces. Para el efecto, nos va a hablar sobre Vinces y su legado francés. Bien, nos encontramos con el ingeniero Javier Yela Villamar. Él es una persona con muchos conocimientos de la historia de Vinces, de lo que significa el vínculo de Vinces con Francia, y por ese motivo pues vamos a tener un pequeño diálogo, una tertulia en esta línea para que nos oriente, para que ilumine a la población en lo que tiene que ver con ese proceso histórico que se ha dado siempre entre Vinces y París. París, Vinces. Ingeniero Yela, antes que nada, pues muchas gracias y gracias también por su apertura para la difusión de la ciencia. Muchísimas gracias, economista Muñoz. Para mí es una gran satisfacción y le agradezco a usted por esta invitación y estoy a las órdenes. El tema sería de conversar sobre estas familias que de alguna manera, qué vinceños estaban en Francia o en sus defectos, qué franceses llegaron a vivir a Vinces. No es menos cierto que tocamos el tema de por qué a Vinces le decían París chiquito. ¿Ya? Y queda claro, y todos conocemos, que esto se debe al segundo boom cacotero. Allá ese periodo está comprendido desde 1870 a 1920. Todos estos territorios de lo que hoy es la provincia de Los Ríos, pues eran considerados el principal motor de la economía del país en esa época. Y es aquí, en este segundo periodo, porque sí hubo un primer periodo, un primer boom cacotero, de 1770 hasta 1820, donde de hecho Vinces se formó, se crió, pero luego vino el tema principalmente de la fiebre amarilla, y eso tuvo un declive del crecimiento cacotero, y todas estas familias aprovecharon y comenzaron a irse a residir al campo, a esta zona río arriba, y comenzó el segundo periodo donde se abrieron las exportaciones, donde se industrializó el cacao, y producto de eso hubo una gran demanda del cacao a nivel mundial, especialmente en Europa, y es ahí donde las familias que residían en lo que hoy es Vinces, Babahoyo, comenzaron a exportar este producto. Eso provocó un gran crecimiento económico, y estos hacendados productores se volvieron a su vez comerciantes y banqueros. Recordemos que este país se mantuvo por el cacao en esa época, ¿no? En ese periodo de 1870 a 1920, que fue el periodo donde hubo el crecimiento del país. Ingeniero, una pregunta. ¿Por qué el vínculo específicamente con Francia? Porque en esa época los hacendados, tengo entendido, viajaban a Europa en general, es decir, a algunos países europeos, entre ellos Francia. ¿Cuál fue el criterio según su conocimiento, según su investigación? ¿Por qué específicamente hubo esa preferencia o ese vínculo muy fuerte con Francia? No se olvide que para la época era muy común el tema de las libertades. Francia se había hecho famosa por su revolución, y la mayoría de los libros y los escritores acá hablaban mucho de eso, ¿no? Eso hacía que existe esa preferencia a ir a estudiar a un país donde había libertades, que no era lo mismo en otros países que aún iban siendo controlados, ¿no? ¿Cómo se manejaba el tema de las costumbres parisinas cuando aquí estaba el calor fuerte? Bueno, de lo que vemos por fotografías, imágenes de la época, era muy común también usar telas de fino lino y sombreros pequeños, así que se manejaban y dejaban lógicamente esta ropa especial de traje para esos momentos o eventos
sociales que había en horas de la noche, ¿no? Los bancos en el país, esto producto del cacao, ¿no? Por eso se habla, y el economista Carlos Julio Manuel muy bien resaltaba que este país debió haberse llamado República del Cacao en su momento, porque fue, y la provincia de Los Ríos fueron los que dieron el sostén al país. Es que solo de imaginarse, por ejemplo, familias como las Piazzo tenían alrededor de 59 haciendas, ¿sí? Muchas de esas haciendas, y tenían comercio, e inclusive eran tan poderosos que llegaron a tener hasta su propia moneda. ¿Sí? Estas familias, pues por ejemplo, don Pedro Piazzo. Esa moneda, ingeniero, ¿cómo se denominaba? ¿Cómo le llamaban en su momento? Bueno, era simplemente hasta donde he logrado revisar, era una moneda propia de la hacienda, solo valía en las haciendas de las familias Piazzo en este caso. Es de resaltar que son su generación, de sus hijos, de don Pedro Aspiazu, que era un auténtico palenqueño que no había salido del país, pues él, muy visionario, comenzó a mandar a estudiar a sus hijos, a tal punto que ya sus nietos, muchos de sus nietos eran de nacionalidad francesa. ¿Sí? La mayoría de sus nietos nació en Francia y estudió en Francia, y lógicamente luego vinieron acá al país. Pero todo esto, pues, producto de la producción que tuvieron, y comenzaron a crear, junto a otras familias como los seminarios, que luego se unieron inclusive familiarmente y crearon un gran imperio, comenzaron a crear empresas no en Francia, sino en Inglaterra y Alemania. Otras familias muy conocidas nuestras, por ejemplo, son la familia Mendoza. Recordemos que la familia Mendoza eran muy unidos con la familia Cuello, también productores de la época, y eso hizo pues que mandaran a estudiar a sus hijas y sus hijos a Francia. Allá se unieron con franceses como de apellido Lassaballu, por ejemplo, y encontramos que dentro de sus hijos y dentro de su generación a personajes muy conocidos acá en nuestro medio, como el famoso conde Mendoza, ¿verdad? Don Felipe Mendoza. Él a su vez mandó a estudiar a sus hijos a Francia también. Recordemos que él tuvo descendencia Mendoza Carriel, y esa descendencia fue a estudiar a este país, y allá también tuvieron y crecieron con sus familias, ¿no? De hecho, muchos de ellos están sepultados en Francia y otros están sepultados acá en el país, especialmente en el Cementerio General de Guayaquil, de la cual es muy conocido en la Puerta 3, donde están la mayoría de los vinceños, y por el cual el cementerio tiene fama, y ahí podemos encontrar el mausoleo de la familia Mendoza, ¿no? Una pregunta, ingeniero. Esas nuevas generaciones que estuvieron en Francia, financiados por sus padres que tenían las haciendas acá en Ecuador, ¿qué tipo de profesiones, qué tipo de estudios adquirieron allá en Francia? Si se refiere a, muchos lograron ingenieros, otros eran abogados, otros estudiaron, de lo que se puede notar en los textos que hemos revisado, simplemente llegaron a tener sus estudios, como hoy diríamos, secundarios, pero eso ya lógicamente los hacía mucho más preparados que nosotros o quienes estaban acá en el país. Esta familia, por ejemplo, ahí está, esta es una fotografía en Francia, y podemos encontrar a la familia Mendoza Lassaballu, y inclusive es de mencionar que una de sus primas, Lassaballu, se casó también con un primo Mendoza, y también hay Lassaballu Mendoza. Son generaciones, ya podría decirse, franceses, que luego vinieron a residir, muchos de ellos venían de visita y otros a residir definitivamente acá en el país, ¿verdad? Ingeniero, una pregunta. Esa descendencia que se quedó en Francia, que nació en Francia y que se quedó en Francia, ¿qué se sabe de esas personas? Porque ya estamos en el siglo XXI, han pasado muchos años.
Tengo entendido que muchos de ellos nunca vinieron ni siquiera a Vinces, ni siquiera conocieron Vinces. ¿Se tiene conocimiento algo de esas generaciones, de esos descendientes directos que a estas alturas me imagino yo que han de haber fallecido y han de haber dejado hijos, a su vez bisnietos y todo lo demás? ¿Qué se sabe de ellos? ¿Hay algún tipo de rastreo en esa línea? No, en lo personal no lo he seguido por un tema de privacidad. Solo me he concentrado en las personas que vivieron en esta época, pero es muy notorio ver en las redes sociales hoy en día que sus generaciones están activas, que muchos, lógicamente, especialmente de las mujeres, pues perdieron su apellido materno y ya hoy en día tienen apellidos netamente franceses, ¿no? Pero son provenientes de familias vinceñas. Recordemos que la familia Piedrahita Milán envió a Francia a estudiar a su hija, doña Raquel. Esta señorita, llegada a Francia y lógicamente muy relacionada con las élites francesas, conoció allá a un cónsul español, Teófilo Manzano Torres y Pérez del Pulgar. Se casaron en Francia, tuvieron hijos franceses, ¿ya? Y al poco tiempo, y pasado luego de la Primera Guerra Mundial, uno de sus hijos vino a ver las tierras que habían quedado en herencia a su madre. Y ese es el famoso señor Juan Manzano. Juan Manzano, que lleva un apellido Juan, pero en francés, es netamente francés, nacido en Francia, pero lógicamente su origen es de padre español, por eso el de Manzano Torres, y de su madre vinceña, la señorita Piedrahita Milán. Don Juan Manzano ya es muy conocido en Vinces, con su descendencia, que sí se vino a vivir acá a Ecuador y que comenzaron a administrar estas tierras, y lógicamente luego recordemos que comenzaron a vender los solares en Vinces, ¿no? Esta familia es francesa. Tienen una pregunta, pero don Juan Manzano no era Manzano Camus. Sí, recordemos que el padre de Juan Manzano era Manzano Torres Piedrahita. El padre de Juan Manzano era Manzano Torres Piedrahita, ¿sí? Es decir, la madre de don Juan Manzano era la vinceña, doña Raquel Piedrahita Milán. Doña Raquel Piedrahita Milán era la abuela de don Juan Manzano. Teófilo Manzano Torres y Pérez del Pulgar, que se casó con doña Raquel Piedrahita, tuvo como hijo a Clemente Manzano Torres. Don Clemente Manzano Torres, francés, se casó con doña Magdalena Camus y tuvo a su hijo Juan Manzano Camus, que es muy conocido en Vinces porque él fue el francés que llegó a Vinces a recibir la herencia de su madre, ¿no? De su abuela. ¿Don Juan Manzano nació en Francia o nació en Vinces? Nació en Francia. Don Juan Manzano es francés. De hecho, su apellido Juan es en francés, no es en español. También es de mencionar que otra de las hijas de la familia Manzano Piedrahita se casó con un joven también extranjero, pero que había llegado de Guayaquil, ¿verdad? Don Luis Stack, y también existe descendencia Stack Manzano Torres, también residentes en Francia, ¿no? Otra familia destacada, y la verdad es que podemos pasarnos tiempo, pero podríamos hablar, por ejemplo, de la familia Sotomayor y Luna. Si bien es cierto, la familia Sotomayor y Luna nace de don Domingo Sotomayor y Luna y de doña Manuela Gómez de Miró. Ellos residían en Daule y se vinieron a vivir a Vinces. Y en el sector de Vinces, en sus haciendas, tuvieron a sus hijos, tuvieron 10 hijos. Pero aquí es importante conocer a esta familia, por ejemplo. Comenzaron asimismo a mandar a estudiar a sus hijos a Francia, y muchos de ellos fueron
presidentes del Consejo de Vinces. Por ejemplo, Vicente presidió el Consejo, Matías Felipe fue teniente coronel, fue jefe político de Vinces, fue gobernador de la provincia. En esa época, ¿cómo se designaban a los presidentes de los consejos? ¿Directamente o algún proceso de elección? Había un proceso de elección, de lo que tengo entendido, ¿sí? En esa época. Y duraban un año hasta donde en esa época no duraban 4 años. Siempre había ese proceso de elección. Pero ese es un tema que se podría investigar a fondo también. Bueno, dentro de la familia Sotomayor y Luna, también le decía que estaba don Matías, que se casó con doña Carlota Zweigner, y tuvo hijos que fueron grandes benefactores. Por ejemplo, es muy común escuchar de la clínica Enrique Sotomayor, donde muchos de los costeños hemos nacido, ¿no? Él fue su gran benefactor, él dejó el dinero para construcción de gran parte de esta maternidad y lógicamente para asilos. Es muy común haber conocido al famoso asilo Sotomayor y Luna, que fue otro de sus hermanos benefactores, que fue presidente del Consejo, don Vicente. Esto era muy común verlo. Pero esta familia se destacó mucho, su descendencia, sus hijos, sus nietos, algunos nacidos en Francia, otros luego de eso haber vivido en Europa. Pero no solamente Vicente fue presidente del Consejo, también fue Juan José quien regaló la biblioteca, gran parte de sus libros a la biblioteca de Vinces, ¿no? Con lo cual se incrementó esa famosa biblioteca que era muy conocida a nivel nacional por tener muchos libros, y entre ellos muchos libros franceses, ¿no? Un hijo de ellos, por ejemplo, Manuel Marcos, estudiaba en Francia, se casó con doña Rosa Arajuela en Quito y tuvo su descendencia Sotomayor y Luna Orejuela, ¿ya? Y es importante, ¿y por qué resalto esto? Porque su hijo fue vicepresidente de la República y su hijo se casó con una princesa, con María Cristina, princesa de las 2 Sicilias. ¿Cuál fue ese vicepresidente, ingeniero? A ver. El nombre de él era Manuel Sotomayor y Luna Orejuela. Usted lo puede encontrar en muchos textos o en la internet. Él fue vicepresidente de la República. Era un tipo muy preparado, fue cónsul en varios países, representó al país ante el papado, e inclusive su matrimonio lo celebró alguien que después fue papa, ¿no? Él, una vez que se casa, viene a vivir al Ecuador porque él asumió su puesto como vicepresidente de la República, pero lamentablemente después de un año en cargo, él falleció. Es el único vicepresidente que en funciones ha fallecido en el país, de lo que tengo entendido. Su esposa, la princesa María Cristina, no se fue del país. Dijo que ella no se podía ir del país de su esposo, su país que tanto quería su esposo. Ingeniero. Y ella finalmente se fue a residir a Quito, donde falleció. Pero ellos eran, para que la gente de Vinces los pueda recordar, ellos eran los que administraban esas haciendas, como de lo que recuerdo eran Pavana, Soberana, La Menaida. Eran haciendas en Vinces, en el sector de Vinces, que pertenecían o que había heredado su esposo, ¿no? Manuel Sotomayor y Luna Orejuela. Vinces aprovechó adecuadamente ese vínculo del cacao y su relación con Europa en general, en particular con Francia. Como un aprovechamiento bilateral, no. De lo que he podido investigar,
básicamente fue un tema de relaciones netamente de estudios o negocios propios de familias vinceñas, y lógicamente trajeron su moda, su ropa, lo que siempre hablamos y en muchos videos hoy en día lo vemos, pero de que exista una relación bilateral entre Francia y específicamente con Vinces, no. ¿Sí? Lo que sí quedó esto es que, producto de este boom cacautero, no solamente los grandes productores, comerciantes, banqueros eran los que iban a Francia. La clase media también comenzó, que se formó en Vinces, producto del comercio y este dinamismo que provocó la economía del cacao, dio como resultado de que muchos de los hijos de Vinces, de estos ilustres hijos de Vinces, que por su brillante trayectoria pasaron las fronteras propias del cantón, lograron prepararse y estudiar, ¿no? Donde teníamos pues sacerdotes, doctores de gran prestigio, militares, revolucionarios, periodistas, Ingeniero, doctores en jurisprudencia. ¿cuáles serían esos nombres que usted podría manifestarnos de esos ilustres vinceños que se fueron a Francia a realizar estudios? Bueno, como te decía, resumiendo, fueron los hijos y tuvieron descendencia en Francia, ¿no? Que fueron las familias que hemos hablado, familias como las Piazu, familias como el Semenario, como Puga, familia Mendoza, otros, los Piedrahíta, fueron la familia y su descendencia las que se capacitaron allá. Pero la clase media que se quedó acá y que se capacitó acá en ciudades como Quito, lograron algunos de ellos viajar también ya luego siendo profesionales a Francia. Pero eso fue el boom cacautero el que logró de que estas familias también lograran salir a realizar sus estudios fuera de Vinces, ¿no? Y es por eso que Vinces, podemos decir que es uno de los cantones que tiene personajes que sobresalieron en el país, más allá que otros en esa época, porque en esta época nacieron o se crearon personas como Pedro Carbó, Amadeo Milán de la Cuadra, el prevístero, ¿verdad? El doctor Efrén Jurado, que todo el mundo conoce, que en Guayaquil, por ejemplo, lleva el nombre, una de las clínicas del día del Seguro Social. Él es un ilustre vinceño. El doctor Juan Antonio Montalbán Cornejo, un gran investigador. Todo el mundo conoce que hay calles en Guayaquil y hay centros de control de malaria que llevan su nombre, ¿no? ¿Quién no podría hablar de otro vinceño nacido en esa época en la parroquia de una de las parroquias de Vinces, que es Palenque? Porque hablar de Vinces, hablar de Palenque, hablar de Baba, es hablar en esa época, que es el coronel Nicolás Infante Díaz, ¿no? Pero en el gran revolucionario que también fue a Francia, que también fue influenciado, porque varias veces fue sacado del país. Ingeniero, el doctor Lorenzo Rufo Peña, el doctor Francisco Martínez Aguirre también estuvieron en Francia. Sí, también de la información que he obtenido, también estuvieron en Francia. De ahí, inclusive en París se edita su corona fúnebre, ¿no? Cuando él falleció. Pero hay otras familias que también se vieron influenciadas. Don Carlos Cuello y Casa también estuvo en Francia alguna vez. Desconozco, de él no tengo esa información. Sé que fue un gran educador que trascendió el país, pero no que estuviera en Francia. Otras familias no necesariamente fueron a Francia, pero vivieron ese esplendor. Por ejemplo, como las hijas del coronel Emiliano Figueroa. Usted ve una fotografía de ellas. El coronel, recordemos que la familia Figueroa, su padre venía de Colombia, llegaron en esos albores del segundo boom cacautero, y se instalaron en la zona entre Banepo y Palenque, que es muy conocido, pero sus hijas vestían la moda francesa, ¿no? Y no necesariamente fueron a estudiar a Francia, ¿ya?
Tenemos a José María Gómez Carbo, un gran ilustre del país, ¿verdad? El doctor Primitivo Yela Montalbán, al cual Vinces le debe en esa época, porque él fue diputado, senador desde 1906 hasta 1924. Siempre estuvo permanentemente en las cámaras del Senado. ¿El doctor Primitivo Yela estuvo alguna vez en Francia? No, de la información que tenemos, no. Él estudió en Quito. Siempre estudió en Quito. En Quito se formó, se fue a los 10 años de edad a estudiar un colegio, el famoso Colegio San Gabriel, donde estudiaban los quiteños. Y luego él siguió estudiando leyes. Él es abogado. Según su criterio, ingeniero, ese vínculo, ese legado que vivió Vinces con Francia hasta nuestros días, ¿se lo aprovechó adecuadamente o simplemente lo desperdiciamos? Creo que debíamos haberlo aprovechado. Creo que en gran parte no se logró todo lo que se debería. Si bien es cierto, Vinces para la época, sus grandes obras se construyeron en ese boom cacotero de 1906 a 1920, fueron las grandes obras que transformaron Vinces, cuando inclusive grandes ciudades no tenían luz, no tenían malecón, no tenían un palacio municipal como el que tiene Vinces, hospitales, escuelas. Sus hijos iban a estudiar a otras ciudades como Guayaquil, como a Quito, producto del boom cacotero, ¿no? Eso no lo lograron otros cantones. Entonces, si bien es cierto, Vinces lo aprovechó, pero siempre creemos que se debió haber aprovechado esa relación con el exterior. Quizás hubiéramos pensado en entrar un poco más a la industrialización del cacao, porque netamente nos dedicamos a la producción, y luego fue Guayaquil la que aprovechó el crecimiento del comercio y la parte propiamente económica. Bien, queremos agradecer al ingeniero Javier Yela Villamar por su tiempo, por su paciencia, el conocimiento demostrado a lo largo de esta entrevista, pues, y también sus diferentes artículos periodísticos que ha dejado pues, como legado histórico para las presentes y siguientes generaciones. Un pensamiento final, ingeniero, para terminar la entrevista. Que todas estas personas, todas estas brillantes personas que tuvo Vinces, tanto a los hijos de los grandes productores cacoteros como de la clase media que lograron sobresalir en esa época, ilumina el porvenir de las futuras generaciones vincenses. Servicio Educación Televisión, SET, presentó un reporte especial por los 176 años de cantonización de Vinces, desde 1845 al año 2021. Para el efecto, les hemos compartido un resumen de la entrevista con el señor ingeniero Javier Yela Villamar, conocedor de la historia de Vinces, con la temática Vinces y su legado francés. Mario Muñoz Arévalo, Servicio Educación Televisión, SET.